La brisa fría de la mañana me golpeaba el rostro mientras miraba el paisaje desde la ventana de la furgoneta. Había llegado a Cantabria buscando una nueva vida, después de un doloroso divorcio que me había dejado vacío. Nunca imaginé que este pequeño pueblo, rodeado de montañas y bosques, sería el escenario de lo que estaba por venir. El trabajo como repartidor en Cruz Envíos parecía una oportunidad sencilla. Manejar por esos caminos rurales, entregar paquetes y tal vez, si tenía suerte, encontrar algo de paz. Pero había algo extraño en el aire. En cada entrega, la gente me observaba de manera que no podía entender, como si estuvieran evaluando cada uno de mis movimientos. Recuerdo que la primera regla que me dieron fue clara, directa. Nunca entres en la casa de un cliente, no importa qué. Al principio me pareció una recomendación absurda. ¿Por qué no podría entrar a dejar un paquete si el cliente lo pedía? Pero esa regla, ahora que la recuerdo, fue la que me salvó. La Mengniu. Entregas eran solitarias. Las casas, alejadas y dispersas por el valle, parecían estar deshabitadas por años. Sin embargo, cada vez que llegaba a una de ellas, sentía que algo no estaba bien. Las ventanas siempre estaban cerradas, las puertas, todas aseguradas con llaves viejas. Y había algo en la atmósfera que me inquietaba profundamente. Los vecinos no hablaban mucho, se limitaban a observarme, y cuando lo hacían, sus miradas parecían cargadas de algo oscuro. Aquel día, mi furgoneta se detuvo frente a una casa de aspecto envejecido. Había nieve por todas partes y la casa, aparentemente deshabitada, parecía más bien un monumento al olvido. Miré el buzón y, para mi sorpresa, vi una señal roja atada a él. La regla número 2 apareció en mi mente de inmediato. Deja el paquete en el final de la carretera. No te acerques a la casa. Aunque sentía una presión extraña en el aire, decidí seguir las reglas. Dejé el paquete al final de la carretera y cuando miré hacia la ventana, vi algo que me heló. Había una figura, una silueta delgada observándome desde la ventana del segundo piso. Mi corazón se aceleró, pero no pensé en ello demasiado. Rápidamente subí a la furgoneta, sin dejar de mirar atrás. Lo que no pude quitarme de la cabeza fue esa figura. Me seguía, me observaba, aunque estaba tan lejos. Algo no estaba bien, y aunque trataba de tranquilizarme, la sensación de estar siendo vigilado no me abandonaba. Y cuando logré alejarme lo suficiente, esa extraña sensación de incomodidad se convirtió en una necesidad urgente de escapar. Pensé en todas esas reglas y empecé a preguntarme si había algo mucho más oscuro en todo esto, algo que no entendía. Tal vez, después de todo, esas reglas no eran solo precauciones, sino algo mucho más serio, algo que me estaba protegiendo. La noche había llegado, y aunque me encontraba solo en mi pequeño apartamento, no podía dejar de pensar en lo que había pasado con la señora Dolores. Algo en esa casa no estaba bien, y aun cuando la tormenta arremetía contra las ventanas, me sentía observado. Los recuerdos de esa figura pálida y la manera en que me miraba Herbert me perseguían como un eco lejano. Mis manos temblaban mientras intentaba quedarme dormido, pero el sueño no llegaba. En lugar de descansar, repasaba las reglas que me habían dado en la empresa. Nunca entres en la casa de un cliente. La repetía una y otra vez en mi cabeza. Había algo inquietante en esa regla. Parecía tan sencilla, pero cuando la miraba de cerca, sentía que se escondía algo más detrás de esas palabras. ¿Qué pasaba si las rompía? ¿Qué sucedía si no las seguía al pie de la letra? La mañana siguiente llegó con un cielo gris y nublado, y aunque la sensación de miedo no me dejaba, me obligué a seguir adelante. El trabajo debía continuar, aunque en mi pecho había un peso que no podía quitarme. Subí a la furgoneta, y el motor rugió mientras salía hacia la primera entrega del día. Cada vez que me acercaba a una nueva casa, la misma inquietud me invadía. El paisaje parecía igual de solitario y sombrío que siempre, pero mis sentidos estaban alerta, como si algo estuviera por suceder. Cada regla de la empresa parecía más relevante con el paso de las horas. No hagas entregas después del anochecer. No aceptes comida ni bebida de los clientes. Si hay una bandera roja en el buzón, no te acerques a la casa. Y mientras conducía, pensaba en todo eso. Algo me decía que esas reglas nos... Esa tarde, mientras me dirigía a la siguiente dirección, vi la bandera roja. Mi corazón dio un vuelco. No te acerques a la casa, recordé. La casa estaba al final de un largo camino cubierto de nieve.
y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Algo me decía que debía seguir las reglas. Era una pequeña localidad, pero en mi interior sabía que las advertencias no eran solo para proteger a los clientes, sino para protegerme a mí. Aún así, algo me impulsó a detenerme al final de la carretera y mirar hacia la casa. No veía nada, pero había algo extraño en el aire, algo que no podía definir. Decidí dejar el paquete en el borde de la carretera, como me indicaban las reglas, y sacar una foto para confirmar que lo había dejado en el lugar correcto. La imagen del paquete frente a la casa, con la figura de la ventana difusa y sombría al fondo, me hizo estremecer. Decidí que era mejor irme de allí cuanto antes. No había nada más que hacer, pero mientras daba la vuelta para regresar a la furgoneta, algo me detuvo. Una figura apareció en la ventana, exactamente en el mismo lugar donde la sombra se había movido antes. ¿Quién está allí?, susurré para mí mismo, pero no había nadie visible. Mi respiración se aceleró. Podía sentir los latidos de mi corazón en mi garganta. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía quedarme calmado, que las reglas eran lo único que podía protegerme. Solo sigue las reglas, Miguel, me repetí como un mantra. Pero a medida que salía de la zona, no podía dejar de mirar por el retrovisor. La figura seguía allí, observándome, inmóvil como una estatua. Mi instinto me gritaba que no debía irme, que había algo más que no había visto, algo que me acechaba, pero ya era demasiado tarde. La furgoneta se alejó, y la figura desapareció de mi vista. La siguiente entrega me llevó a una pequeña casa en lo alto de una colina. Parecía tranquila, acogedora, y no vi nada fuera de lo común. El paquete era pequeño, y al llegar, toqué el timbre. Nadie respondió. Miré por la ventana, pero no vi movimiento. Sin embargo, me sentí extraño, como si algo estuviera en el aire. Había una regla más que recordar. Si no te abren la puerta en un tiempo razonable, vete. Esa regla había sido clara desde el principio, y aunque no estaba completamente seguro de lo que me esperaba, la sensación de incomodidad me hizo decidir irme. Mientras me alejaba, sentí una presencia detrás de mí. No pude ver a nadie, pero la sensación era inconfundible. Alguien me observaba. No podía dejar de preguntarme si todo esto era una simple coincidencia. Pero a cada entrega, la sensación de estar atrapado en una red invisible crecía. Y las reglas. Las reglas no solo me mantenían en línea, sino que me mantenían a salvo de algo mucho más oscuro. Algo que no podía ver, pero que podía sentir acechándome en cada esquina. La furgoneta avanzaba lentamente por los caminos rurales de Cantabria, con el sonido del motor como único acompañante. A pesar del frío que penetraba la ventana abierta, sentía el calor del sudor recorriendo mi espalda. Desde la casa de Dolores, algo había cambiado dentro de mí. Mi mente no dejaba de dar vueltas sobre las reglas, sobre lo que había experimentado. ¿Qué estaba pasando en este lugar? ¿Por qué esas reglas eran tan estrictas? ¿Y qué pasaba si no las seguía? Cada vez que llegaba a una nueva casa, una presión inexplicable me envolvía. No había nada en los paquetes que entregaba que pudiera justificar tanto misterio y vigilancia, pero algo me decía que la clave estaba en las reglas. Las reglas, que parecía que todos en el pueblo seguían a rajatabla, como un ritual olvidado que debía ser respetado a toda costa. Esa mañana, la siguiente entrega me llevó a una casa aún más aislada que las demás. Un pequeño sendero se adentraba en el bosque, cubierto por una capa gruesa de nieve. La casa, al final de ese camino, parecía abandonada. Sus ventanas rotas y las puertas cerradas confirmaban que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Y sin embargo, cuando miré más de cerca, algo me hizo parar. Vi un pequeño cinal rojo, atado al buzón. Mi corazón dio un vuelco. Ya sabía lo que eso significaba. Recé para que no fuera lo que estaba pensando. «No te acerques a la casa». Esas palabras resonaron en mi mente mientras estacionaba la furgoneta al final de la carretera. La niebla se levantaba del suelo, como si la tierra misma estuviera respirando. Miré la casa por un momento, con el paquete en las manos, pero mi cuerpo estaba tenso, como si esperara que algo se moviera en las sombras. El viento comenzó a soplar más fuerte, y el silencio me envolvió por completo. Decidí seguir las instrucciones, dejar el paquete en el borde de la carretera y tomar una foto para registrar la entrega. La imagen del paquete frente a la casa, con la figura de la ventana difusa y sombría al fondo, me hizo estremecer.
Decidí que era mejor irme de allí cuanto antes. No había nada más que hacer. Pero mientras daba la vuelta para regresar a la furgoneta, algo me detuvo. Una figura apareció en la ventana, exactamente en el mismo lugar donde la sombra se había movido antes. ¿Quién está allí?, susurré para mí mismo, pero no había nadie visible. Mi respiración se aceleró. Podía sentir los latidos de mi corazón en mi garganta. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía quedarme calmado, que las reglas eran lo único que podía protegerme. Solo sigue las reglas, Miguel, me repetí como un mantra. Pero a medida que salía de la zona, no podía dejar de mirar por el retrovisor. La figura seguía allí, observándome, inmóvil como una estatua. Mi instinto me gritaba que no debía irme, que había algo más que no había visto, algo que me acechaba, pero ya era demasiado tarde. La furgoneta se alejó y la figura desapareció de mi vista. El día siguiente llegó con un cielo más gris que nunca. La niebla cubría los campos y las casas parecían más desoladas que en los días anteriores. A cada entrega que hacía, mi mente se llenaba de más preguntas y menos respuestas. ¿Qué estaba pasando realmente en este pueblo? ¿Por qué sentía esa presión constante, esa sensación de que las sombras me observaban? Esa mañana, mi ruta me llevó a un lugar aún más apartado. Un sendero estrecho me llevó hacia una casa que, a simple vista, parecía vacía. Los árboles cercanos cubrían el techo de la casa con una capa de musgo, y las ventanas rotas mostraban la oscuridad en su interior. La casa, sin duda, llevaba años deshabitada, pero algo me llamó la atención. En el buzón, una bandera roja ondeaba al viento. El miedo se apoderó de mí en ese instante. Recordé la regla número 2. Si ves una bandera roja en el buzón, no te acerques a la casa, deja el paquete y vete. Pero a pesar de la regla, no pude evitar detenerme. Algo dentro de mí me decía que tenía que acercarme. ¿Por qué? No lo sabía, pero sentí que algo me empujaba a hacerlo, una fuerza invisible que no podía ignorar. La furgoneta avanzó por el camino empinado, cubierto de nieve y ramas rotas, y me detuve frente a la casa. No veía movimiento, no escuchaba nada, tan solo el sonido del viento y el crujir de las ramas bajo los neumáticos. Dejé el paquete al pie de la puerta, tal como me indicaban las reglas. Sin embargo, una extraña inquietud se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien. Al darme la vuelta para regresar a la furgoneta, sentí que una sombra me observaba desde la ventana. Una figura, inmóvil, observándome en silencio. No pude verla claramente, pero sabía que estaba ahí. Mi respiración se aceleró, y algo en mi interior me dijo que debía irme, pero no pude darme el lujo de ignorar lo que sentía. Cerré los ojos por un segundo, tratando de calmarme, y cuando los abrí, la figura ya no estaba allí, pero algo había cambiado. El aire era más denso, y el sonido del viento se volvió ensordecedor. No podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. ¿Era todo parte de mi paranoia? ¿O había algo mucho más siniestro ocurriendo en esta casa, en este pueblo? Decidí regresar a la furgoneta, pero justo cuando me subí, escuché algo. Un crujido débil, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas, acercándose lentamente. Miré hacia la ventana de la casa, pero ya no había nadie. El crujido cesó tan rápidamente como comenzó, pero el mal presentimiento permaneció. Me sentí observado, como si algo o alguien estuviera esperando que cometiera un error, pero, sin saber por qué, decidí irme. Arranqué la furgoneta y me alejé rápidamente, sin mirar atrás. Mientras conducía por el camino, sentí una presencia extraña detrás de mí. Mi mente trataba de procesar lo que veía, pero algo me decía que ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No podía pensar, no podía moverme. La figura detrás de la puerta se desvaneció, y la oscuridad me envolvió por completo. El sol se estaba poniendo, y una vez más, la niebla comenzaba a cubrir los caminos. A pesar de todo lo que había vivido en esos días, de todas las reglas que había seguido al pie de la letra, algo dentro de mí me decía que aún no sabía lo que estaba sucediendo realmente. Algo mucho más oscuro que las reglas mismas me estaba acechando, y no sabía si podría escapar. Aquel día, la última entrega me llevó a una zona aún más apartada que de costumbre. La carretera estaba llena de baches y curvas peligrosas. Al llegar, me detuve frente a una casa que parecía más una ruina que un hogar. Las ventanas rotas, el techo cubierto de musgo y las puertas cerradas con cadenas. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el buzón. Allí,
ondeando al viento, una bandera roja. Mi corazón latía con fuerza. Había algo en ese lugar que no podía ignorar. Recordé la regla: nunca te acerques. Deja el paquete y vete. Pero una vez más, no pude detenerme. Algo me empujaba hacia esa casa. Con el paquete en las manos, avancé lentamente hacia la puerta, pero a medida que me acercaba, sentí una presencia extraña, una sensación de ser observado que no podía explicar. El aire estaba pesado, y mis pasos crujían sobre las hojas secas. Golpeé la puerta con el puño, esperando que alguien respondiera. Nada. Un silencio total. Me giré para dejar el paquete en el umbral, pero entonces escuché un susurro. «No te vayas». Mi cuerpo se congeló. Giré la cabeza rápidamente buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. El viento movía las ramas de los árboles, pero el susurro persistió en mi mente, como si alguien me estuviera llamando desde las sombras. ¿Era una broma? ¿Un eco de mi propia paranoia? Pero algo dentro de mí sabía que no era así. No estaba solo. Decidí dejar el paquete y